costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Voy a leer en Isaías, quiero que me acompañe, Isaías 61, y vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Quiero enfatizar cuando leemos Isaías que esta fue la porción que Jesús leyó aquí en Lucas. Quiero que usted entienda que cuando se le entregó el rollo, Jesús no cerró los ojos y puso el dedo a ver qué salía, sino que estratégicamente, proféticamente buscó esta porción. Amén. Ahora, leyó el verso 1 y 2 y no leyó el verso 3, pero había una razón estratégica también por la cual él no leyó el verso 3, y hoy nosotros la vamos a descubrir. Amén. Vamos a leer el verso 1, 2 y 3 de Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar todos los enlutados. Escuche bien, el verso 3 dice: y a ordenar, repita conmigo, a ordenar. Quiero que lo repita como que desayunó. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. La constitución del reino. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, espíritu de revelación y sabiduría en tu conocimiento. Alumbra los ojos de nuestro hombre interior para que podamos entender lo que nos ha sido concedido. Yo decreto en esta hora que jamás y nunca seremos los mismos otra vez después de este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Quisiera hoy, pues, comenzar poniendo un fundamento a lo que vamos a hablar, definir algunos términos y poner la parte filosófica de este mensaje para que usted pueda entenderlo. Vamos a definir lo que es constitución, pero antes de esto tengo que decirle que no existe nación ni reino sin una constitución. La constitución de una nación es el corazón de ese país o de esa nación. La palabra constitución es una palabra que proviene del latín y está compuesta en dos partes: cum, que significa con, y stature, que significa establecer. Y cuando unimos las dos, se dice con establecer, porque la constitución son decretos que se establecen, son leyes, ordenanzas que se establecen para regir un pueblo y una nación. ¿Me sigue? Amén. Ahora, cuando buscamos la definición de la Constitución, dice que es la norma fundamental escrita
de un Estado soberano, establecida para regirlo. La Constitución establece las bases para el gobierno y también, escuche bien esto, garantiza al pueblo sus derechos y sus libertades. Garantiza sus derechos y sus libertades. También la Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, y esto con sus ciudadanos, estableciendo así el fundamento o bases para el gobierno. Si definimos constitución, si definimos lo que es constitución, tenemos que hablar de la supremacía constitucional. Yo quiero que usted entienda esto. Hay algunos que me miran como un ser extraterrestre, pero usted va a entender. Supremacía constitucional es el punto más alto de la escala jerárquica y normativa, de manera que cuando se establece la supremacía en la Constitución, escuche bien esto, cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión o en contrariedad con la norma suprema que está establecida, todo lo que pueda surgir luego queda anulado, cancelado y revocado. Gracias por su entusiasmo. Pero se lo voy a poner, lo voy a definir en español. Cuando existe la supremacía en una constitución, nadie puede venir con otro argumento. Nadie puede venir con otro pensamiento. Cualquier pensamiento, argumento que surja contrario a lo que ya está establecido, queda derrocado al instante por la supremacía de la Constitución. Si hablamos de Constitución, tenemos que definir lo que es la Constitución de una república y la Constitución de un reino. Porque si usted no sabe, nosotros pertenecemos a un reino. Déjeme hablar de los del lado de acá. Pertenecemos a un reino. Yo quiero que te vuelvas a 3 personas y digas: somos de un reino. Nosotros tenemos doble ciudadanía. Tenemos doble ciudadanía, pero la palabra dice que no somos de este mundo. Que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Porque así nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el reino. Amén. Alguien diga amén a eso. Entonces tenemos que definir lo que es la constitución de una república versus la constitución de un reino. Amén. Para poder entender esto. ¿Me siguen? Vuélvete a alguien y dile: esto es solamente la introducción. La constitución de una república es el pacto que el pueblo hace con ellos mismos y luego eligen un cuerpo de gobierno para que mantenga el pacto de la constitución. Amén. Esto quiere decir que la constitución de una república es lo que el pueblo decidió que se hiciera con ellos. Es el pacto del pueblo con ellos mismos. La constitución de una república puede ser enmendada si se lleva a un referéndum. Y si todo el pueblo decide que sí se va a cambiar la constitución. Por eso la constitución de los Estados Unidos comienza diciendo: nosotros el pueblo. Porque es lo que el pueblo decidió que se hiciera con ellos mismos. Luego eligen un cuerpo de gobierno para que el cuerpo de gobierno se rija por esas ordenanzas. Y lo que ellos decidieron es que queremos, cada ciudadano de esta república, ser tratado de esta manera en relación al gobierno. Amén. Bueno, pero la constitución de un reino es totalmente distinta. Y déjeme explicarle por qué, y aquí es donde viene lo que nosotros vamos a hablar. La constitución de un reino
es el pacto del rey o el monarca con la gente de su pueblo. La constitución de una república es el pacto de la gente con la gente, del pueblo con el pueblo. Pero la constitución de un reino es el pacto del rey o el monarca con la gente de su pueblo. Amén. ¿Me sigue? A esto en un reino se le llaman constituciones otorgadas. Y yo quiero que usted entienda esto, porque son constituciones otorgadas, porque el rey las otorga. Él no tiene que otorgarlas, no tiene que darlas, pero el rey las da. Establece una constitución que va a preservar los derechos y las libertades de cada ciudadano de su reino, porque él lo quiere hacer. Una constitución otorgada en un reino surge de varias premisas. Número uno, escuche bien, la número uno es que el rey tiene todo poder en su palabra y en su decreto. Gracias por su entusiasmo. Pero significa que cuando el rey abre su boca para decir algo, eso se convierte en una ley. Tan pronto abre y da un decreto, ese decreto es una ley que nadie puede cambiar. El rey tiene todo poder en ese estado, en ese país, para decidir lo que quiera, decidir hacer lo que quiera hacer y como lo quiera hacer, y nadie lo puede cambiar. Ahora, la segunda premisa es esta. Una constitución otorgada de un rey nace de la relación del rey con su pueblo. Mientras más el rey ame a su pueblo, más beneficios le va a dar a cada ciudadano de su reino. Amén. Sígame, porque estamos hablando de nuestro reino. Amén. Y la tercera premisa es que el rey establece en la constitución otorgada: así es que yo quiero que traten a cada ciudadano de este reino en relación al rey. Yo quiero que cada uno de los que pertenecen a este reino sean tratados a este nivel. Esas son las tres premisas. Amén. Lo peor que nos puede suceder, querido hermano, cuando nosotros tenemos beneficios y derechos en una constitución, es no conocerla. Déjenme hablar de los del lado de acá. Ignorar o no conocer tus derechos y los beneficios es no participar de ellos. Hay varias cosas que van a suceder cuando tú eres ignorante. La ignorancia cuesta, es muy costosa, es dolorosa, porque personas tienen derechos y libertades, y cuando tú no lo sabes, no te puedes apropiar de ellos. Vives desprovisto de lo que está escrito para ti. Yo viajo por una línea aérea y llamé en una ocasión para preguntar sobre un tema, y la persona me dijo: dicho sea de paso, señor Santiago, la compañía, porque usted es un viajero frecuente y yo tengo más de 1 millón de millas voladas por ahí, le regaló 8 segmentos. Y yo dije: gracias, chao, y colgué. Y después dije: ¿con qué se come eso? 8 segmentos. Y de ahí en adelante pasaron varios meses, y yo viajando, y llamaba a cada momento y preguntaba: ¿cuánto cuesta un ascenso a primera? Y me decían: tanto. Y yo decía: no puedo, gracias, y colgaba. Viajé en la cocina de los aviones, en la parte de atrás, en los asientos más incómodos que usted puede imaginar, hasta que me llegó un viaje que tenía que ir a Argentina. Y yo dije: aquí sí que no.
Llamé y le dije, ¿cuánto vale un ascenso a primera? Y me dijeron, tanto. Y yo dije, no puedo, gracias. Y el hombre me dijo, pero ¿por qué usted sufre? Si la compañía le dio 8 segmentos. Y yo dije, ¿qué son los segmentos? Y me dijo, los segmentos son la habilidad para usted de subirse a primera cuando usted quiera. Todos esos meses yo volé en la cocina del avión, en la parte de atrás, y tenía la habilidad de subirme. Y muchos de ustedes hoy han estado viajando en clase económica, pero el boleto de primera ya te fue pago. Pero la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces no solamente en la destrucción, sino también en la limitación. La cautividad representa limitación. Y cuando tú eres llevado cautivo, tú no tienes libertad. Y muchos de ustedes quizás hoy viven en limitación económica, en áreas específicas de su vida, cuando hay derechos dentro de la constitución de nuestro reino que el rey te otorgó para que vivieras en la amplitud de la vida, para que tuvieras, querido hermano, libertad y pudieras tener bendición que sobreabunda. Le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte de verdad. Ahora escuche bien. Cuando leímos aquí en Lucas, es importante entender algo. Es importante que cuando un rey va a establecer una constitución en un reino que ya tiene otro rey, lo primero que hay que hacer es remover al que está en el poder. Amén. Entonces, usted no puede establecer una nueva constitución en un reino a menos que no remueva el que está en el poder. No estoy hablando de política, pero cuando los Estados Unidos invadieron Irak y removieron a Saddam Hussein, la primera orden de negocio no fue hacer nada más sino establecer una nueva constitución. Pero tuvieron que removerlo a él primero. Y Jesús no vino a la tierra a un pasadía. Jesús no vino aquí para pasar el rato. Vino con una agenda del reino. Amén. Vino con una misión. Amén. Si usted no sabe, Adán le entregó la autoridad que Dios le había delegado y se le entregó a Satanás. Y Satanás se convirtió en el Dios de este siglo o de este mundo con letra minúscula. Y la constitución del reino de las tinieblas era muy sencilla, solamente 3 principios o 3 conceptos. Vine a matar, hurtar y destruir. 3 cosas. Pero ahora Dios tenía un plan preparado desde la eternidad para redimir al hombre. Escuche bien, Dios tenía todo poder para tomar ahora a Satanás y decirle, entrégame la autoridad que Adán te entregó. Se acabó este juego. Decirle a Adán, siéntate en tu esquinita y se acabó esto. Pero si Dios, escuche bien eso, si Dios fuerza la entrada, cuando le dio la autoridad a Adán de gobernar en la tierra, ahora Dios fuerza la entrada, entonces no sería un Dios justo. Si hablamos de justicia, que yo sé que su pastor le ha estado enseñando justicia, este es el Dios que cumple toda justicia. Entonces, mirémoslo, no vaya a decir por ahí no, que él dijo que Dios se quedó fuera, no. Le voy a decir, legalmente Dios no podía enviar a su hijo a esta tierra, porque el enemigo hubiera dicho, tú no puedes forzar la entrada aquí, porque yo soy el Dios de este siglo.
Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Y ahora el pacto establecía: todo lo que tú hagas por mí, me obligas a hacerlo por ti. Y ahora Dios le da un hijo. Y cuando le da a su único hijo, le dice: ahora sacrifícalo. Pero escuche bien, porque cuando Dios le dice sacrifícalo, ahora Abraham lo lleva a lo alto del monte. Y cuando Abraham ya tenía en su corazón hacerlo, Jesús luego dijo que todo lo que tú hagas en tu corazón, para Dios lo hiciste. Así que el sacrificio del hijo de Abraham quedó hecho, y a la misma vez se cumplió toda justicia, y ahora el camino se le abrió para que Dios tuviera que dar su único hijo también por nosotros. Ay, ay, ay. Ahora apareció en escena el postrer Adán. Ahora legalmente se cumplió toda justicia, y el postrer Adán ahora apareció en Nazaret, donde se había criado, y tomó la escritura y leyó Isaías 61, el verso 1 y 2. Esto no fue otra cosa sino un grito de revolución, un grito donde ahora Jesús marcaba la agenda de un reino. Lo primero que vine a hacer es a remover los poderes de las tinieblas. Ahora vine a vencer al enemigo sobre todas las cosas. El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a predicar nuevas noticias, pero a sanar los quebrantados de corazón y darle vista a los ciegos. Yo no vine a pasar el tiempo aquí en la tierra, yo vine para una agenda del reino, para establecer el reino. Alguien diga amén a eso.